¿Saben qué es con lo que me quedo de esta conversación? Que alguien con tantos, tantos años de trayectoria vuelva a lo básico, ¿no? A que hacer cuidados paliativos es hacerlo en equipo. Yo me reí mil veces con esta entrevista y bueno, y también me emocioné. El humor como válvula de escape de todas las tensiones. Y ojo, Ale, que tu anécdota de cuando rotaste con él en el Rofo me pareció un claro ejemplo de cómo no estamos acostumbrados a ver el humor en estos ámbitos. Claro, me llamó mucho la atención en el momento que yo roté, pero lo curioso es que después de varios años de seguir haciendo cuidados paliativos, tampoco lo volví a ver. Yo creo que cualquiera puede pensar que cuidados paliativos y humor son contradictorios, son puntos de partida distintos, son un oxímoron. Sin embargo, después de escuchar esta charla, me quedé con la sensación de que uno no puede existir sin el otro. A mí cuando dijo humor es igual a seguir vivo, listo, ahí ya me conquistó. Y el humor como código compartido con la otra persona. De nada sirve proponer humor y que a la otra persona no le signifique. O bueno, mucho más, que a la otra persona le moleste el comentario. Comunicacionalmente me parece que es un talento enorme. Y lo otro que no veo, y Álvaro en esto me parece uno de los exponentes, es traer el humor como un elemento sobre el cual se puede reflexionar y aprender dentro de la comunicación. Pensaba también en este concepto de que el humor no siempre es algo que busca que el otro se ría, ni tampoco el humor es siempre hacer un chiste, ¿no? El humor pareciera mucho más una forma de mirar algo, de decir algo. Y más allá de que el humor fue como el eje central, ¿no? También me parece que hubo muy mágico en cómo él rescató el valor del silencio, de todo lo que puede aflorar cuando hacemos silencio. Y hablando de silencio, hacemos un poquito, así pongo la cortina y arrancamos. Un encuentro, una charla, muchas ideas. Un punto donde las palabras dicen, sugieren, proponen, rebotan en los oídos y en los corazones. A fin de cuentas, una cultura paliativa está hecha de personas, muchas personas que hablan de cuidados, de dolores, de duelos, de muertes y de alivios. Paliativos, el qué y el cómo. Caja de Resonancia es el lugar donde todas estas cosas vibran. Caja de Resonancia, un proyecto audiovisual de cultura paliativa. ¿Abrimos la caja? Qué lindo tenerte acá, Álvaro. Hacía mucho que no hablábamos. Es cierto, y hace más tiempo que no nos vemos. Sí, hacía mucho que no. ¿Cómo te presentarías? Bueno, como Álvaro Saurí, y me presentaría como una persona que cuando descubrió los cuidados paliativos, tuvo una noche de insomnio, de fascinación, de excitación, te diré, ¿vale? Eh, que después, bueno, el derrotero de la vida me fue dando un poquito más de aplomo, pero era 100% entusiasmo con un 10% de conocimientos, porque yo empezaba a hacer estrategias de cuidados paliativos siendo residente en el Hospital Posada, sin todavía haber tenido contacto con nuestros maestros de cuidados paliativos, que fueron Robert Wycroft, Jeffrey Hanks, sí, Jeffrey Hanks, bueno, después Cicely Saunders, etcétera, etcétera, Andrew Hoy, en fin, Roger Byrne en pediatría, ¿no? Que fue muy importante para mí como persona, su conocimiento. Y eso es en lo profesional. Y en lo particular, yo me defino como una persona que ama a la gente. Y eso significa que se enoja, que se divierte, que se asusta, que se preocupa. Este, y siempre tengo un poco ese rol cuidador, ¿no? De tener 5 hijos, de haber cursado un matrimonio con separación, vuelto a casar y ser viudo ahora, ya hace un tiempo, no dejo de ser una persona que corre de lado para dejar tus hijos adelante, ¿no? Y a veces hay una crítica concreta de eso. Este, sobre todo cuando murió Mariana, este, bueno, ¿cuál era mi lugar? Y te puedo decir que lo sé por momentos del día, otros momentos no lo sé, ¿no? Pero bueno, me interesa vivir y lo disfruto honestamente. Y si voy al hospital, aún siendo jubilado, porque estoy con el voluntariado, ¿no es cierto? Voy porque realmente amo a la gente que va, y todos, ¿no? Tanto el personal como los profesionales, es muy,
la gente de limpieza, lo que sea, los pacientes y sus familias. Eso me define. Em, Dijiste noche de insomnio, ¿no? No fue hace poquitas noches, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto tiempo pasó desde esa noche de insomnio? Y eso fue, a ver, si yo entré en la residencia en el 83, fue en el 86, porque en ese momento, en el 85 concretamente, perdón, en ese momento había llegado a Buenos Aires Rubén Bill, que generó el primer hospice en definitiva, como pudimos funcionar en la ciudad en la ciudad de Belgrano, en Belgrano, en la capital federal, pero íbamos con Punchy Germ a los domicilios en forma gratuita. eh, Era una fundación que en el 89, bueno, murió con la hiperinflación, más crisis varias, ¿no? Pero en ese interín sí pudimos hacer algo muy interesante, que aparte de asistir personas, enseñar y divulgar los cuidados paliativos, dado que en el 90 ya se conforma la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, y teniendo 3 años o 4 años más tarde la personería jurídica. O sea que eso fue el origen de la noche de insomnio. Después, lógicamente, ese insomnio se fue transformando de entusiasmo en aprendizaje, en tener experiencias positivas y también difíciles. Yo creo que las experiencias son eso, no ni positivas ni negativas. Es un caudal de aprendizaje que uno va haciendo de ensayo y error, y saca, bueno, así fuimos evolucionando. Y la verdad que tuve la suerte yo de haber sido invitado a Inglaterra en el año 90, o no, 89, disculpen las imprecisiones a veces. Los tiempos nunca me parecieron importantes, ¿no? Este, y sí la situación, las circunstancias que se estaban viviendo. Dempsey Cecily Saunders me recibió este, media hora, estuvimos charlando en aquel momento, justo cuando había sido nombrada Dama de Honor de la Reina. Entonces, yo que estuve viviendo en la casa de la matron, que es la jefa de enfermería del San Christopher, me dice, por favor, decirle congratulations, que fue lo primero, abrí la puerta y dijo, oh, congratulations, y qué sé yo, y después estuvimos charlando. Y lo que dijo, básicamente, es reunirse, formar equipo, no querer hacerlo solo. Y esto es lo más lindo de todo. A veces me enojo cuando la gente dice, no, porque lo que vos hiciste, no es lo que yo hice, es lo que hicimos todos, desde la enfermera, los médicos, porque si no, yo noto sutilmente una falta de compromiso. Lo depositamos en alguien que, bueno, pinta como líder o lo que sea, ¿no? Claro, pero eso lo construyen todos. Wow, wow. Pensaba que el insomnio no siempre hay que medicarlo como síntoma, ¿no? En tu caso, el insomnio dio pie a otro lado. Pero quería preguntarte y traerte casi a uno de los temas que más queríamos conversar con vos, que es en relación al humor. El humor, cuidados paliativos, el humor y la muerte, el humor y el final de la vida. Pero antes de meternos en algo tan preciso, quería preguntarte qué lugar ocupa el humor en tu vida. Es fundamental. El humor ha sido como una especie de misionero en mi vida. Cuando yo empecé a misionar, teniendo 16 años, de ir al barrio La Manuelita en San Miguel, ahora se cumplieron los 50 años de la desaparición de Carlos Antonio y Raúl, eran dos seminaristas que estaban en esa iglesia en el barrio La Manuelita, que bueno, no desaparecí yo porque los vecinos me atajaron el día posterior, no me dejaron llegar. Y bueno, pero con ese grupo nosotros nos decíamos cosas siempre con humor, ¿no? Y para mí fue genial. De hecho, el humor me surge porque la vida tiene tanto absurdo, tiene, no existe un orden en la vida, las cosas suceden, uno puede tomar más o menos conciencia de ello,
es artífice un poco de lo que hace, pero el humor es una válvula de escape de todas las tensiones. No hay cultura que no tenga humor, ¿no es cierto? Y las personas lo tienen, ¿eh? Hasta, bueno, una película famosa que era Shogun, de los samuráis, todos tan serios que de golpe explotaban, estallaban en risa, ¿no? Este, porque es la válvula de escape que hace que una comunidad pueda sostenerse también. Y los enfermos, como están viviendo, ¿eh? Si bien sabemos que se van a morir, pero mientras tanto están viviendo, entonces mientras tanto también aparecen situaciones de humor, ¿no? Porque las tenemos cotidianas en realidad. A veces los profesionales nos caldeamos y la familia y, y las personas que te ven en un rol, te ponen en un rol serio, en un rol profesional, encima con el estigma de asistir personas que se van a morir. Entonces, que medio casi te ponen como un héroe de Malvinas sin haberlo sido, ¿no? Porque ellos sí fueron héroes, este, estuvieron en situaciones de mucho peligro, de mucho susto, de mucha angustia, y acá el que está en peligro, susto y angustia es el enfermo, y quienes lo acompañan, sus familiares, pueden estar ahí. Sin embargo, el humor siempre surge, ¿no? Entonces están vivos. Humor es igual a seguir vivo, ¿eh? Entonces, por eso siempre yo decía bestialmente en esa época, bueno, muérase sí, pero mientras tanto, cáguese de risa, me permito esta expresión, porque lo dije siempre, ¿no? Entonces siempre estuvo. Por otro lado, en la adolescencia yo descubrí un rol histriónico en mí, me encanta el teatro, entonces ya hacía teatro entonces, hasta que la unidad docente hospitalaria me amputó la posibilidad teatral porque no podía saber los libretos, porque estaba estudiando mucho más medicina y en el hospital, la residencia, etcétera, etcétera. No me hice el tiempo hasta hace poco de vuelta a retomar, ¿no? Pero, o sea, la medicina me hizo bestial, bruto, y por suerte no perdí jamás la cuestión del humor, ¿no? Y es basado en, sobre todo, en lo absurdo, ¿no? En la sorpresa. Bueno, después vamos a hablar de algunas condiciones del humor, sobre todo en las jornadas de Mar del Plata, que con muchas ganas. Yo creo que lo había iniciado en el Congreso de Mendoza en el 2012, creo, si no me equivoco, en que a mí las fechas no me preocupan demasiado. Y ha sido como abrir una puertita a algo que existe y que es buena. El humor no es un fin en sí, es un camino, es un proceso que va sucediendo, ¿no? Pero es una herramienta también y es útil, como lo va a ser en la vida, también en cuidados paliativos, sobre todo para el manejo de las tensiones, ¿no? Este, y fíjense que hay los primeros escritos sobre el humor vinculados con el aparato psíquico, ¿eh? Surge de los absurdos, cuando Freud compartía con sus colegas los sueños y la interpretación de los sueños, y se escribían y se mataban de risa de las cosas que les contaban las personas, ¿no? Porque eso también significaba un escape, ¿no? Una válvula, y posiblemente si hay algo que es absurdo es el sueño. Vieron que el sueño no tiene temporalidad y se puede repetir, puede ser como una ruina circular de Borges, pero y puede ser, y es inagotable, ¿no? Y de alguna manera el humor se clava ahí en un aspecto inconsciente del hombre que le permite expresar, largar, eliminar de sí ciertas eh, cuestiones que por ahí, habladas en otro término, serían muy dramáticas y estaríamos en guerra permanentemente.
Sabes que recién mientras hablabas de humor y lo cruzaste con cuidados paliativos, me acordé algo que te lo quería contar de forma muy rápida porque un poco tiene que ver con vos. Vamos a ver cómo nos funciona la memoria a cada uno. Quería contarte una pequeña anécdota. Cuando yo estaba haciendo mi formación en cuidados paliativos, allá por el 2009, yo estaba en el Claro. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, yo soy pediatra, y con quienes me estaban formando, grandes amigos y grandes maestros, con Martín Nayar, con Eulalia Láscara, quien despedimos hace Mm. poco, un día me dicen, Ale, tenés que ir también a aprender paliativos de adultos. Y yo estaba fascinado como también, yo también tuve mis noches de insomnio, y yo dije, no, ¿cómo adultos? Si yo veo niños. Bueno, la voy a hacer corta, termino yendo 2 meses al Instituto Roffo, que era la época donde, muy larga por cierto, vos eras quien coordinaba el equipo. Así que pocos minutos después de llegar, saludarte a vos y a parte del equipo, yo me puse a hacer a tu lado consultorio con vos. Así, esa fue la primera vez que te vi. Yo te conocía de nombre, pero de repente estaba sentado al lado tuyo y si no sé si sigue siendo así el Instituto Rofo, pero en una mañana se veían muchísimos pacientes, uno atrás del otro y muchos pacientes. Y yo recuerdo estar al lado tuyo y no podía salir de mi asombro. Me llevó un rato largo entenderlo. Creo que después al mediodía, cuando terminó la jornada de trabajo, te lo pregunté, porque yo nunca había visto a nadie que use el humor con personas que están transitando enfermedades tan avanzadas, tan complejas, tan dolorosas y tan angustiantes. Y yo veía como una fluidez tuya, como que no había consultas donde el humor no entrara. Y no me refiero a hacer chistes, me refiero al humor como si fuera una especie de música de fondo, lo cual me deja preguntándote como qué termina siendo el humor en esos 40, 40 y pico de años tuyos como que siguen sucediendo de alguna manera como médico de cuidados paliativos. A veces pienso que es un sello de agua de una hoja. Cuando empieza una entrevista, uno es una tabula rasa, está vacío. Y a medida de que la persona te va narrando su historia, se va escribiendo, ¿no? Pero la marca de agua de golpe aflora, toma por momentos un cierto protagonismo, y después vuelve a desaparecer, porque ¿qué sucede, Ale? En el consultorio uno tiene la posibilidad del el encuentro con el otro. Y esto es algo hermoso, es parte del amor. El encuentro, el escuchado, ¿no? Y en el encuentro surge de alguna manera la verdad del vínculo, ¿eh? Esto, si bien es muy este, de la iglesia, quizá, porque lo tomo de los jesuitas, ¿no? Que la verdad surge en el encuentro con el otro, pero ¿qué es el encuentro? Sino el saber escucharse, el escuchar al otro, que es más importante que escucharte a uno, y dejarse permear por aquello. Entonces, este, el humor surge como una necesidad en las entrevistas, porque está, no se inventa, eso está. El punto es saberlo recoger, porque, el humor es como una caricia. También el humor es expresión de ternura, es, reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, no puede ser nunca, por eso después vamos a decir, bueno, el humor tampoco es burla, ¿no? Hay que, eh, eh, digamos, discriminar claramente cada cosa. Y, una de las cosas que me acuerdo ahora que decía, Eulalia estuvo conmigo también antes, cuando empezó a formarse, y es cierto, yo veía un paciente detrás de otro, en un momento Eulalia se cruza en la puerta y me dice: "Pará, tomemos un café", ¿viste? Porque yo es una máquina de trabajar, pero en realidad porque me entusiasmaba, ¿no? Como aquel cómico que, el público lo disfruta y lo potencia, ¿verdad? Esto nosotros lo sabemos. A mí me pasaba con los pacientes, me sigue pasando en realidad, ¿no? Yo soy persona de trinchera, ¿no? Me gusta la trinchera, donde caen los problemas, donde están. Y entonces, en las propias trincheras también, en las situaciones más dramáticas, surge el humor, ¿eh? ¿Por qué? Y porque se está vivo, Ale. Esto es lo más importante. Se está vivo. Eh,
cuando veo demasiada solemnidad en una entrevista, lo que veo ahí es una actitud, quizá, no sé, egocéntrica del entrevistador, ¿no? Del médico en este caso, escuchando a lo mejor el relato del enfermo, porque es eso lo que nos cuenta, aunque por ahí focalicemos en cosas por ahí muy técnicas, que la verdad que son bastante aburridas y que lo más lindo es escuchar a la persona, porque ahí transmite su riqueza, ¿no? Entonces, ya el humor surge por per se, porque lo que le pasa no siempre es tan serio, aún en la enfermedad, ¿no? Recuerdo, bueno, una mujer contando cómo vio correr por la avenida San Martín a toda su familia porque vino un viento y le voló la peluca. Y la mujer con un cáncer de mama, muerta de risa de ver correr al marido y a los 2 hijos por la avenida San Martín en ese momento, ¿no? Así que y ella riéndose, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Este, entonces esto es, digamos, paliativos y vida van de la mano, ¿no? Cuando ya me asocian a la muerte, bueno, ya me empieza a calentar un poco porque ahora estoy más viejo y uranio, entonces se pone uno intolerante, este, y no, paliativos es vida, ¿no? Hasta el último instante que podemos ayudar. Después, en todo esto está lo demás. Me acuerdo, me vino un recuerdo, había un paciente que en esos 2 meses que yo estuve con vos, con tu equipo, bueno, naturalmente lo vimos más de una vez, ¿no? Y era un señor, no me acuerdo qué enfermedad tenía, pero sí recuerdo que su enfermedad estaba muy avanzada, pero el señor experimentaba algo que vemos con cierta frecuencia, que es como cierta negación a que el final estaba cerca, ¿no? Y me acuerdo que vos me mostrabas estrategias para ir, este, llegando a una especie de acuerdo temporal de la velocidad de la enfermedad, pero no era muy sencillo. Y me viene el recuerdo que vos, el señor hablaba de su cumpleaños, y su cumpleaños iba a ser el año que viene, ¿no? Y mi cumpleaños, cuando llegue mi cumpleaños, y de la nada, lo cual yo me sentía, ¿sabés cómo me sentía con tu humor? Apabullado, como decía, porque yo decía, este tipo, por vos lo decía, siempre cae bien Mm. parado. Porque también no es cuestión de tirar chistes a ver qué pasa. Bueno, cuestión que el señor decía el año que viene, y Álvaro no va, que le dice, bueno, por ahí podríamos hacer un festejo anticipado, no vaya a ser cosa. Mm, Me acuerdo claro. mucho de ese momento porque pareciera que en esa síntesis que tiene humor, pero a la vez tiene una contundencia, y entiendo que algo cambió en la mirada de ese hombre. Por eso te pregunto, vos cuando haces humor, que entiendo que no es que haces humor, a veces pienso que sos, no sé si es hacer, ser o te constituye, ¿qué información te da de quien tenés adelante cuando tenés una intervención, llamémosle, de humor? ¿Qué te muestra de la persona? La necesidad. El humor lo que tiene es que baja, muestra la vulnerabilidad. Esa persona, había algo en ella que me estaba mostrando de que si hablaba del año que viene y yo sabía, y él lo sabe por la experiencia corporal interna, de que para ese año que viene había la necesidad de mucho tiempo y este tiempo, no sabíamos cómo iba a ser. Incluso el médico, los profesionales tenemos el vicio de ser peores pronosticadores, ¿no? Y de malos, generalmente damos peores, eh, resultados, porque si las cosas salen mejor, este, bueno, quedamos mejor parados, ¿no? Es una cuestión protectiva, de defensa de los médicos, ¿no? De tener menos expectativa a veces que los pacientes. Pero cuando la expectativa es exagerada, lo que uno vislumbra atrás es que hay una angustia donde el tiempo es importante. Entonces, si descaldeamos el tiempo como factor importante y nos centramos en la circunstancia del cumpleaños, ¿por qué festejarlo el día caprichosamente el día que nos han parido y no podemos hacer un pre-cumpleaños, ¿no? Hace un poquito tiempo se me ocurrió felicitar a mis amigos, más que nada también a mis hijos, y decirles el día anterior, che, feliz precumpleaños.
¿no? Porque es el último día de esta edad para empezar al día siguiente otra edad, otro número, ¿no? Este, que es absolutamente arbitrario porque esta Tierra se le da la ocurrencia de dar la vuelta este, al Sol en 365 días, ¿no? Y 6 horas. Entonces, el tiempo, que es algo que nos apremia, ¿verdad? Eh, genera tensión. Y donde hay tensión, el humor puede actuar. ¿Eh? ¿Y cómo? Y manifestándolo como un absurdo. Entonces ahí, ¿qué importaba la fecha? Importaba la circunstancia del festejo. Y el festejo es estar vivo, aquí, hoy y ahora. ¿Por qué te parece, creo que algo dijiste, pero ¿por qué te parece que, a ver, primero si estás de acuerdo que no se usa tanto el humor? Esa es una inferencia mía, pero mm, después de decir eso te preguntaría, ¿y por qué si escuchándote a vos yo digo y encuentro que tiene tantos beneficios o que puede desarmar tantas escenas y permitir otras escenas? ¿Por qué se usa relativamente poco el humor? ¿Cómo dialoga ese humor con la solemnidad, que también fue una palabra que trajiste recién? Claro, es un antídoto a la solemnidad, ¿no? El humor. Este, bueno, siempre cuando hablamos de las enfermedades en esta etapa de la vida y sabemos de su irreversibilidad, este, la cuestión de la muerte está subyacente y actúa como un aquí ahora, ¿no? Entonces uno frente a la muerte no está contento, ¿no es cierto? Entonces, el plano emocional que se desplaza es el que está más profundamente y está caldeado en la desgracia, en la enfermedad, en el síntoma, ¿no es cierto? En la pérdida de la imagen, en la pérdida de la posibilidad, en la vivencia de impotencia, porque está fantasiado sobre lo que uno es o creía que era, ¿no? Entonces las personas siempre se comparan con el antes. Entonces eso genera una tensión y esa tensión eh, da paso a que uno pueda cortarla, matizarla, suavizarla, no edulcorarla, no engañarla, ¿no? Sino bajar esa tensión y el mecanismo que surge es el humor. Yo creo que el humor está mucho más presente de lo que creemos. A lo mejor no somos tan conscientes. De todas maneras, como contraposición a la solemnidad de ser tan serios, también esto nos genera una imagen. Mira, cuando yo di medicina 3 me tomó Burukúa. Y yo venía de una unidad docente que él ni siquiera eh, creo que no conocía, que era la del Hospital de San Isidro. Bueno, me felicitó porque yo tuve la suerte de que éramos pocos profesionales, alumnos en ese momento, y teníamos 7 pacientes para ver en la sala, lo cual nos daba una riqueza semiológica muy linda. Entonces, bueno, tuve un paciente con una tuberculosis, una pericarditis tuberculosa y un derrame pleural. Llegué al diagnóstico, incluso le dije, bueno, mire, acá hay un soclo, que no estaba consignado, lo ocultaron. Entonces él me dice, lo felicito, mire, ya tiene un 7. Si quiere, por más nota, podemos ir. Y le dije, mire, doctor, no importa la nota. Yo creo que lo que importa acá es la situación de examen. Y creo que en la vida del médico, todos los días vamos a tener una situación de examen. Y el problema es vivirlo relajadamente. Lo digo ahora porque eso en ese momento que relajado iba a estar. ¿No es cierto? Este, y entonces me miró, se cayó y me dijo, ¿sabe, doctor? Tiene razón. ¿De dónde es? De San Isidro. Y lo largaron así solo a los leones, me dice. Mientras no muerdan, dije, y ahí me salió el humor. Se rió, ¿no? Porque sí, el león lo puedo ver, pero si te muerde ya no es tan divertido, ¿no? Entonces, es solo que no tenemos que olvidarnos que al enfermo el león le está mordiendo, ¿no? Que es la otra cuestión de que uno no debe perder, ¿no? Entonces podemos jugar con esta tridimensionalidad, si se quiere, entre la realidad, la fantasía y el humor.
Además de médico con muchísimos años y me quedaría escuchando de estas anécdotas un buen rato, sos actor, contabas al principio que desde joven, después quizás tuviste algunos impases y en los últimos años volviste, de hecho estás actuando, hay obras, se lo puede ir a ver a Álvaro, alguna obra por ahí. ¿Cómo se tocan esos dos mundos? ¿En qué medida ser médico es un arte y en qué medida actuar cuida? No sé, ¿cómo se te unen a vos esas miradas? Sí, eh, siempre hago el chiste de que capaz que actúo de médico y no soy médico porque pocas veces me piden el título, ¿no? Pero, en fin, eh, ahora estoy estudiando teatro, lo cual me es hermosamente grato, porque digamos, de alguna manera, el autor que escribió una obra ha hecho, hace una radiografía de un personaje. Entonces, y el personaje, en realidad, somos nosotros, somos las personas. Entonces, el hacer teatro me ha llevado a estudiar profundamente cómo, por ejemplo, el actor modifica al otro actor que está en escena o se modifica a sí mismo en un monólogo. Y entonces va desde un proceso inverso, que es el sentimiento, la experiencia que tiene y el contactar con situaciones que simulan o que son similares a lo que va sintiendo, ¿no? Yo recurro, si voy a hacer un personaje enojoso, bueno, recurro a mis situaciones de enojo o mis situaciones a lo mejor de vergüenza, que las he tenido, ¿no es cierto? ¿Quién no? O bueno, diferentes situaciones. Y esto, lo interesante es que cuando la imagen se crea internamente, ya lo decía Stanislavski, pero hay varios métodos, por ejemplo, ahora estábamos estudiando Uta Hagen, ¿no? Entonces uno veía desde ese método que el generar el sentimiento, ya la expresión salía. ¿Qué pasa? Lo interesante del teatro es que se recrea cada vez que se hace. En cada ensayo se recrea en cada, bueno, en cada función también, lógicamente, ¿no? Y hay una interesante corriente de transmisión con la gente, ¿no? Con la respuesta, que no es la que uno tiene que esperar y no es la que se produce. Ujú. Entonces, y con los enfermos sucede algo así también, ¿no? Uno eh, lo siente, lo escucha, lo traduce interiormente, por eso decimos, de la escucha vamos al corazón, del corazón a la cabeza, de la cabeza a la lengua, para saber decir bien las cosas, no decirlas tan directamente, sino un proceso, que esto, el teatro lo que logra es que uno va conociendo la naturaleza humana de los distintos personajes que posiblemente uno los tenga dentro, simplemente tiene que saber rescatarlos. ¿Quién no es un poco atorrante? ¿Quién no es un poco mentiroso? ¿Quién no es un poco calculador? ¿Quién no es un poco especulante? ¿No? También vergonzoso, también temeroso, también agresivo, en fin. Entonces, la posibilidad del teatro es genial como un proceso de transmisión de diferentes pensamientos, de sentimientos que las personas cuando lo ven en el actor les permite reflexionar, ¿no? Porque por suerte salen de sí, ¿no? Es un fenómeno de enajenación, de proyección, ¿no? Vemos en ese personaje me cae mal y entonces, y ya sé, y explico, bueno, especulo por qué me cae mal, ¿no? Entonces, creo que el teatro para mí fue la comunicación, ¿no? Con la comunicación con la gente. Y en teatro lo más difícil es el humor, porque uno cree que, bueno, esto es divertido y después resulta que ese público no se ría con esto, ¿eh? Entonces, el actor no tiene que perderse, ¿no? La otra vez, bueno, había tomado un poco, bueno, estaba con tos, qué sé yo, tomé un Cura Plus.
y tiene un poquito de efedrina Cura Plus. Bueno, el efecto que tuvo fue de, me generó algunas lagunas, ¿no? Este, que por suerte mis compañeros me salvaron, pero lo que yo sentí en ese momento, no voy a perder el personaje. Si no me acuerdo, no me importa, pero no me salgo del personaje. Y el director me dijo, sí, sí, pero no se vio que no te perdiste del personaje, no te sacaste como te saca cuando te perdés, ¿no? Que te quedaste en el personaje y entonces, bueno, los otros lo ayudaron, pues un viejo choto, lo que sea, no importa, perdón las expresiones, surgió, ¿no? Eso es lo lindo que tiene el teatro, la sorpresa, ¿no? En cine te graban, editan la imagen y ahí queda. He tenido la experiencia de eso, es hermosa también. Es otro tipo de ejercicio, es más rápido, es distinto. Pero el teatro tiene esa magia del momento que, y la incertidumbre. ¿Y sabes qué? Siempre digo, quienes hacemos cuidados paliativos, somos pilotos de la incertidumbre. Si bien no me gusta volar, y creo que eso ya lo sabía, tengo un hijo que es piloto, es comandante en Copa. Así que lo lo del pilotaje en mi familia está, porque tengo otro hermano que es piloto, en fin. Pero nosotros somos pilotos de la incertidumbre y no nos preocupa lo que pasa mañana, trabajamos con el aquí y ahora. Dijiste un montón de cosas. Me queda, elijo esta, que pensaba que quienes trabajamos en salud, habiendo o no habiendo tomado algún remedio que tenga efedrina, a veces tampoco sabemos bien qué decir y se nos hacen algunas lagunas. Y me gusta pensar que aún en esos momentos no hay que perder el rol. Vos dijiste personaje, agrego la palabra rol, puedo no saber qué decir en cierto momento, o puedo darme cuenta que incluso las palabras no sean lo más importante, pero hay un rol, ¿no? Que acompaña, que cuida, que etcétera. Vamos llegando al final, hablamos de un montón de cosas, me mordí la lengua para no pedirte que cuentes un poco más de algunas de ellas, hablamos de humor, de final de vida, de teatro, del paso de los años, de lo disruptivo, de lo solemne. Quería preguntarte qué idea te queda resonando. La idea que más me queda resonando es el fenómeno de la comunicación, su magia, su, su verdad, su potencia, ¿no? Y fíjate que cuando uno se vacía o no sabe qué decir, lo importante que es decir no sé, y más importante aún es el silencio, porque en nuestras situaciones el silencio le permite al interlocutor, al otro, contactar con su silencio y a veces eso permite y explora la posibilidad del llanto, ¿no? La posibilidad de la tristeza, como si fueran acaso malas palabras, ¿no? Y que es lo que nosotros tenemos que permitir. Y detrás del humor siempre hay una gran tristeza. Y es importante el poder reconocerlo, ¿eh? Entonces, surge en el silencio. Y si uno sabe respetar ese silencio, eh, lo que es más importante aflora. Aflora, por ejemplo, en el enfermo, ¿no? Y aflora también en uno en la sinceridad de decir, bueno, esto no sé qué decirte, esto me sorprende. Yo muchas veces digo, bueno, a lo mejor no elegí la palabra apropiada. Y si esto es así, estoy pidiendo disculpas, porque siempre les digo, en ese lugar no estás más que la persona enferma. Y cuando uno está enferma está en ese lugar, ¿no? Pero yo no puedo saber exactamente qué es para el otro ese lugar donde está. Sí, lo puedo acompañar. Entonces sí me puedo quedar al lado, así sea en silencio, así sepa, no sepa qué decir. Quizá lo más importante, más que decir, es aprender a escuchar. Gracias por este rato. ¿Quién te dice en algún momento la sigamos?
Caja de Resonancia es un proyecto audiovisual de Cultura Paliativa. Producción general, Cultura Paliativa. Host, Alejandro Nespral. Diseño visual y sonoro, Víctor Ribnikov. Producción y contenidos, Florencia Raimondi y María de Los Ángeles Minatel. Locución, Maitena Cortázar. Cultura Paliativa. Noticias, opinión, educación, historias y un sinfín de proyectos paliativos. Más información en culturapaliativa.com.